Y de esta manera Aristóteles buscó la mejor forma de asociación política. Esa fue su finalidad que tenía cuando llevó a cabo la revisión de las constituciones de su época. Tenía la intención de buscar la mejor forma de asociación política, una forma que atendiera a las necesidades de los hombres. Recordemos que la filosofía, sobre todo la filosofía aristotélica, era una filosofía que estaba dirigida al beneficio de las personas, que estaba dirigida a la practicidad y al beneficio colectivo, al beneficio de las personas. Y por eso Aristóteles busca, con esta investigación que realiza, busca la mejor forma de asociación política que atendiera las necesidades de los hombres. Y por eso también es muy importante en este pensador, por ejemplo, la ética, o por ejemplo, además de la política, la ética en la política, por ejemplo, ¿no? O la estructura política, las estructuras estatales. Fue muy importante eso porque consideraba que tenía que haber una buena actuación por parte del gobernante para poder tener un buen estado, lo que ahora conoceríamos como estado, que sería una polis, y por eso le interesaba buscar la mejor forma de asociación política. Un recuento general de Aristóteles nos va a hacer entender de manera concreta su metodología que utilizó para el estudio de las constituciones. Y lo primero que tenemos que salta a la vista, que resulta importante, es que Aristóteles proviene de una familia de médicos. Proviene de una familia de médicos. Y en ese sentido traía una formación también de médicos, ¿no? De hecho, Aristóteles tiene varios estudios acerca de lo que ahora conocemos como anatomía, por ejemplo, como anatomía, medicina, etcétera, ¿no? Entonces, esto le da a Aristóteles la posibilidad de formarse como un observador de la naturaleza, como un observador de la naturaleza, que es básicamente una forma de allegarse de información, es una forma de obtener información y es prácticamente una metodología, esa es la metodología de la observación, es prácticamente una parte de la metodología, una forma de obtener información para poder llegar a conclusiones y para poder llegar al conocimiento, ¿no? Entonces él era un observador de la naturaleza, era un observador de la naturaleza y como tal le gustaba cultivar las ciencias naturales, ¿no? Y esto es comprensible porque si provenía de una familia de médicos, esa tradición médica lo hacía ser observador de la naturaleza y lo hacía interesarse por las ciencias naturales, ¿no? Es el caso de un filósofo en el que no solamente dedicó su esfuerzo a analizar las ciencias sociales, sino también las ciencias naturales, ¿no? Pero esto es relevante en cuanto al método que aplicó para la investigación de las constituciones o del constitucionalismo, como hoy diríamos, porque, porque esta perspectiva como observador de la naturaleza le dio también la posibilidad de indagar la realidad de forma empírica, de forma empírica. ¿Esto qué significa? Que aplicaba métodos empíricos. Bueno, ya la observación de por sí es un método ya empírico porque implica que el investigador esté en contacto directo con lo que está investigando, ¿no? Entonces, con la naturaleza, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces esto obligó a Aristóteles a indagar la realidad, pero de forma empírica, sin que hubiera un intermediario, una, sin que hubiera información de por medio, información previa de por medio, y esto le sirvió para llevar a cabo lo que hoy en día conocemos como investigaciones empíricas, en donde el investigador está en contacto directo con la información sin ningún intermediario, y esto le da la posibilidad de poder obtener información de primera mano,
Y esa información de primera mano resulta importante, sobre todo cuando se estudia en el área de las ciencias naturales, es importante por supuesto, pero también en el área de las ciencias sociales, porque estamos en contacto directo con el fenómeno de investigación, con el fenómeno a investigar. Y entonces esas investigaciones empíricas lo hacen aplicar un método de observación y análisis de datos reales. Observación y análisis de datos reales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue directamente consultar las constituciones de la época y verificar en la realidad si esas constituciones se aplicaban, cómo se respetaban, de qué manera se aplicaban en la realidad, en la polis, ¿no? De qué forma y cuáles eran las cosas que establecía y de qué forma tenía un impacto en lo que ahora conocemos como el Estado, ¿no? Entonces ese método de observación y análisis de datos reales hacen también que Aristóteles sea considerado como el fundador de la ciencia histórico-descriptiva de la política. Y esto es muy importante porque prácticamente la ciencia histórico-descriptiva de la política pues es un método, es un área del conocimiento que formalmente se creó de manera en tiempos o en años recientes, no en esa época, pero por la manera en la que aplicó esta metodología para investigar a las constituciones, por la manera en que llevó a cabo esa investigación, se le considera a Aristóteles como fundador, primero aplicador, ¿no? Desde el momento en el que aplica la observación de la naturaleza y desde el momento en el que aplica la indagación empírica para la realidad, la realidad social, desde ese momento ya se le considera como un aplicador y como un fundador incluso de los métodos histórico-descriptivos para conocer o para descubrir o para describir la política, ¿no? Entonces vean ustedes cómo este método resulta interesante, resulta relevante, porque no se trata solamente de una revisión, digamos, documental de las constituciones, ¿no? Algo que está muy de moda hoy en día, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las investigaciones por ejemplo, los trabajos de tesis son en su mayor parte, los trabajos de tesis profesionales o de tesis de licenciatura, son en su mayor parte documentales. Yo diría que en un 90%, o tal vez más de un 90%, son documentales. Y rara vez encontramos una tesis profesional que no sea documental, que sea empírica, ¿no? Rara vez encontramos eso, ¿no? Bueno, pero esto obedece a otras circunstancias que no vamos a comentar ahorita en la clase, pero esto es como un ejemplo de que entonces Aristóteles sí utilizó esta metodología que tradicionalmente se utilizaba en las ciencias naturales, pero él la utilizó para específicamente para investigar lo que son las constituciones de su época, a través de una indagación empírica. Eso fue lo que hizo, y esto nos da, por supuesto, nos da una idea de cómo fue que Aristóteles pudo llevar a cabo esa sistematización tan interesante de esas constituciones, ¿no? Entonces, Aristóteles sintetiza los resultados del estudio de esas constituciones. Habíamos nosotros platicado que realiza un estudio de las constituciones de su época, de las 158 constituciones de su época, y que desafortunadamente no se cuenta hoy en día porque se perdieron, ¿no? esos estudios, y solamente se cuenta con el estudio de la Constitución de Atenas, que es una obra que ha servido pues de apoyo para muchos otros estudios, ¿no? Entonces, esos resultados sintetizados les sirven para poder establecer principios jurídicos. Principios jurídicos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?
con las conclusiones que obtiene de su estudio y de su análisis, esto le permite poder establecer principios jurídicos que operan en cuanto al constitucionalismo y en cuanto al Estado. Le permiten hacer eso. Y por eso también puede sistematizar sus conclusiones. Sistematiza sus conclusiones, ¿no? En base a eso, que es prácticamente una de las... esto de sistematizar sus conclusiones, es prácticamente una de las intenciones de la investigación. Poder sistematizar el conocimiento obtenido, poderlo presentar de una forma sistematizada, de una forma ordenada, ¿no? Para que pueda ser considerado como una ciencia, como conocimiento asequible, ¿no? Como conocimiento accesible. Entonces pudo realizar esto, pudo sistematizar esas conclusiones que obtuvo del conocimiento que logró gracias a la aplicación empírica y a la observación basado en su conocimiento de las ciencias naturales y de la medicina, por supuesto, ¿no? Y esto le permitió ser punto de partida para otras investigaciones.